Hola y bienvenidos al iPhone Mars, el podcast tecnológico de Marsbase, y hoy tenemos a Lidia Infante, una experta en SEO, con la que vamos a hablar de tecnología y SEO, esta intersección que parece imposible porque generalmente todo lo que tiene que ver con marketing los desarrolladores lo odian y viceversa. Pero tenemos una conversación muy cándida y muy completa a nivel de cuáles son las estrategias de SEO y sobre todo con ejemplos muy prácticos, que es una de las grandes objeciones que tenemos generalmente la gente técnica cuando escuchamos o nos explican cosas de marketing, sobre todo basadas en SEO, que al final son conceptos como muy vagos, muy etéreos, pero nunca consiguen bajar a los ejemplos prácticos, ¿no? Ya no digo de hablar de si un meta tag se utiliza más que otro, pero sino de conceptos como bastante básicos, como pues la estructura de navegación de un site, la estructura de las URLs, convenciones y cosas como muy básicas de hacer que los crawlers, los indexadores como Google, como DuckDuckGo, como otros que hay en el sector, que también puedan indizar nuestras páginas y que así nos pueda reportar beneficios a nivel de SEO. Con Lidia hemos hablado un poco de todo, nos hemos metido en un jardín bastante interesante a nivel técnico, hablando incluso de frameworks de JavaScript, como por ejemplo los inicios de Angular, cuando se decía que las aplicaciones hechas en JavaScript no tenían buen SEO y que lo que se tenía que hacer era como crear una versión alternativa de lo que eran las single page applications, solo con HTML y CSS para que los indexadores pudieran leerlas y renderizarlas para poderlas analizar, porque si no, pues esto evidentemente te penalizaba. Pero claro, resultaba extraño que una tecnología creada por el mismo Google no fuera compatible con el SEO, que al final, no nos engañemos, aunque se mencionen Yandex en el episodio, se mencione DuckDuckGo, es un porcentaje residual a nivel de indexación de páginas, a nivel de SEO. Dicho esto, hablamos de JavaScript, hablamos de tags, hablamos de estrategias de análisis de competidores, lo que se llama el gap analysis, hablamos de branding y de marcas, hablamos de URLs, de migraciones de SEO, que es como el gran elefante en la habitación que la gente generalmente no lo comenta, y sobre todo cómo esas auditorías de SEO, cómo preparar a los clientes para que en una migración de SEO pues ya puedas preparar el terreno para decirle que va a haber un SEO drop, ¿no? Una caída de SEO, que generalmente sucede, pero no en todos los casos, como nos va a comentar Lidia, y cómo gestionar las expectativas desde el punto de vista de un proveedor de servicios, porque Lidia pues ha estado en agencias dedicadas a esto, ahora está en cliente final y también ha hecho de freelance, y también comentamos como en el caso de Marsbase, que a pesar de no ser yo una persona que venga del mundo del marketing, igual que Lidia tampoco venía del mundo del marketing porque estudió psicología, se ha metido en el tema de SEO y cómo nosotros lo hemos gestionado, y nos ha ido relativamente bien, porque grandes clientes como por ejemplo HP, Hewlett Packard de California, ni tan siquiera la oficina que tenemos aquí al lado en Barcelona, han sido lo que nos han encontrado por Google, u otras empresas grandes como Apark and Go, por ejemplo, aquí en Barcelona también, o Everest desde Madrid, o incluso empresas como Spin en Estados Unidos, que es propiedad del grupo de Ford, nos han encontrado por la página web, y cada vez más con los años nos ha ido llegando deal flow muy potente, no solo por los referrals que traigo de la empresa, sino por las empresas que nos contactan por la web, que quiere decir que nos han encontrado por Google. Y solo he hablado de estas porque son las que hemos convertido luego a clientes, pero ha habido muchas otras que nos han contactado y no han venido por clientes. El año pasado, por ejemplo, nos contactó el grupo Inditex simplemente porque nos habían encontrado por Google sin ningún tipo de referencia, ¿no? Pero seguro que ha habido muchas más que luego, al no haber convertido, pues ahora no las tengo en la cabeza. Pero bueno, comentar eso, quería dar un poco de contexto sobre la parte de SEO, porque es una parte que fundamentalmente nos acaban pidiendo bastante los clientes, porque, bueno, al final estamos trabajando para ellos en la parte de desarrollo web en la mayor parte de los proyectos, y piensan, bueno, si estos chicos nos están haciendo la parte web y a veces el diseño, pues quizás también nos pueden ayudar con el SEO, que es algo que generalmente no hacemos, simplemente podemos ayudar a auditar o incluso a encontraros un partner. En el caso de que trabajéis con nosotros o queráis trabajar con nosotros, ya lo dejamos bastante claro que nosotros solo hacemos la parte en la que somos expertos, que es la parte de desarrollo, diseño y mantenimiento de aplicaciones web. Pero
Sí, siempre ponemos a disposición de nuestros clientes la cartera de contactos que tenemos y entre ellos, pues evidentemente hay proveedores de SEO como pueden ser freelance, como pueden ser agencias, lo mismo que también lo hacemos con diseño, con otras tecnologías que nosotros no tocamos, como por ejemplo desarrollo nativo en móvil. Tenemos empresas parecidas a la nuestra que seguro que van a hacer un excelente trabajo y nosotros encantados de referirles el deal y el cliente porque así salimos ganando todos. Dicho esto, os dejo con el episodio con Lidia. Adelante. Lidia, bienvenida al iPhone Mars. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Hola, bienvenido a mi vida, bienvenido a esta conversación. No sé por qué he empezado la frase así, pero bueno, Conversaciones orgánicas y naturales. conversaciones orgánicas raras. ¿Qué es lo que buscamos en este podcast? Vamos a hablar de SEO. Vamos a hablar de SEO porque hace mucho tiempo que te sigo. Es verdad que no nos conocemos a través de los eventos de Startup Grind. Aunque si no Ujú. recuerdo mal, tú estudiaste con mi hermana, ¿puede ser? Sí, con Yo Ainhoa, tengo, ¿verdad? tengo No. el recuerdo por ahí en la parte de atrás de mi memoria. Digo, hostia, me suena que había otra conexión por ahí. Sí, sí, Em, creo que estudié psicología con tu hermana. Sí, y te he ido siguiendo a través de Twitter y más de una vez hablando de tema, comentando temas de SEO, digo, para el tema del podcast creo que vamos a tener una buena conversación aquí. Am, ya te habré presentado en la presentación, con lo cual podemos entrar directamente en materia. Decir que desde Marsbase, como te comentaba ahora hace poco, nosotros no ofrecemos los servicios de SEO, pero es verdad que es una cosa que nuestros clientes acaban pidiendo mucho, ¿no? Porque como partners tecnológicos pues ya sea de grandes corporaciones, de startups o de pequeña y mediana empresa, al final nos vienen a pedir consejo de o bien nos lo hacéis vosotros o nos recomendáis a alguien, ¿no? Y generalmente les acabamos encontrando pues un partner porque nosotros lo que no no somos intrusos laborales y nos gusta que, igual que nosotros somos expertos en nuestra materia, nos gusta que se respete lo que hacemos, pues les traemos a la gente más adecuada para hacer este tipo de proyectos. Si quieres presentarte un poco y dar un poco de background, porque si no, Vale, yo no doy el turno de palabra, así que lucha por ello. lucho por el turno de palabra. Pues sí, soy Lidia Infante, como ya sabes. Estudié psicología inicialmente, ahora tengo un máster en e-commerce, que también fue muy random sacarme eso, pero bueno. Ahora puedo decir que tengo un máster y es para todo lo que me sirve. Actualmente trabajo como Senior International SEO Manager en BigCommerce, que es una plataforma, una especie de CMS, plataforma full service para e-commerce, y está bastante chula. Antes trabajaba en una agencia bastante conocida de Digital PR que se llama Rise at Seven, que están basados en Sheffield, porque hace un año se me fue la olla y en vez de vivir tranquilamente en Barcelona, como estaba haciendo, pues me mudé a Sheffield y luego a Manchester y hace aquí un frío que te mueres, pero pues mira, a nivel laboral no se está mal. Eh, Antes de eso trabajaba en una empresa de SaaS que se llama Comify, que no es muy conocida, pero antes estuve en RBA, que sí que es bastante conocida, que casi todo el mundo le sonará como directora web, básicamente haciendo el SEO y la estrategia de social y de todo para nuestras webs y colaborando pues con el editor de National Geographic o con la editora de Saber Vivir y todas esas movidas. Y inicialmente empecé haciendo SEO, bueno, empecé en PPC haciendo Google Ads, pero me encantó. Fundé una revista que fue relativamente conocida en España hace muchos años, llamada Locas del Coño, que era una No revista sabía eso. feminista. ¿No sabías Hostia. que yo era la Pero de sí la Locas del conocía. Coño? No lo sabía, pero sí que la Pues conocía. sí, sí, sí. Yo la fundé con unas amigas, lo montamos, fue una aliada, nos sacaron en coches. eh, y en realidad fue a través de Locas del Coño que aprendí a hacer SEO bien. Y luego entré en RBA y realmente pues, el tráfico creció de unos centenares de miles a bastantes millones. Entonces, así empecé y me he ido metiendo en diferentes cosas y ahora pues estoy bastante metida en el SEO internacional y el SEO para startups. Me has respuesto ya la siguiente pregunta que tenía para ti, es cómo te metiste en tema de SEO, porque viniendo de la psicología no es inmediata esa traducción, ¿no? Ese salto, o sea que... No, Pero puedes haberte metido en él a través de un proyecto, de un side project, ¿no? Como el de Locas del Coño, como comentabas, pero no es lo mismo meterse en él que quedarse en él, y tú te has quedado. Entonces, ¿qué te ha motivado a quedarte en este sector? me encanta poder medir el resultado de lo que hago. Pero bueno, en PPC le echas dinero y le echas dinero y ya, pues va todo bien. Pero el SEO tiene como muchas capas, ¿no? Tiene la capa tecnológica, la capa de contenido, la capa de off-page, y luego tienes la capa de
tener lo básico hecho, luego la innovación encima de lo básico y la excelencia encima de la innovación. Entonces creo que el SEO es muy iterativo, puedes hacer una cosa muy pequeñita y luego construir encima y te permite aprender del aspecto técnico del SEO, del aspecto más de contenidos, que es súper rico, y del aspecto off-page, que bueno, pues incluye el digital PR o formas de link building más tradicionales. Vale, iba a preguntar, o sea, off-page, entiendo, yo no conocía el concepto, es lo que haces fuera de tu dominio, digamos, ¿no? Y Sí, que te reporta tráfico en el tuyo, ¿no? O sea, los ejemplos serían PR y link building, o hay algunas otras maneras de hacer off-page. básicamente es PR y link building. Puedes hacer link building en segunda fila, que es cuando alguien te linka a ti o habla de ti de manera positiva y entonces tú haces link building hacia esa página. Eso es muy común, por ejemplo, en organizaciones políticas, porque lo primero que encontramos en Google o lo primero que aprendemos sobre un tema se convierte en el ancla de cómo vamos a considerar todo lo demás, ¿no? Entonces, pues a nivel psicológico, muchas organizaciones políticas o empresas que tienen que tener una influencia en la política, eh, trabajan, por ejemplo, el second tier link building. Vale, entonces tú y yo somos unos outsiders en temas de marketing, ¿no? Hemos aprendido por proyectos propios. Yo nunca había hecho SEO hasta Marsbase prácticamente, o había hecho cosas muy básicas, y tú no lo habías hecho hasta tu proyecto. ¿Tú eres del parecer que se puede dedicar cualquier persona al SEO o no? ¿Lo puede hacer cualquier persona que haya fundado un proyecto? ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque yo soy bastante controvertido con esto. Sí, yo creo que, bueno, de entrada hay muchísimo timador, ¿vale? En todo el mundo del Exacto. marketing digital. Vamos a También, entrar en eso. sí, vamos a entrar en eso. También en temas de development hay cantidad de peña que tima. Claro. Eh, y eso es una cosa pues que no te la puedes quitar de encima porque te va a perseguir siempre que estés en estas profesiones digitales. A nivel de SEO en sí, creo que hay gente que llega a través del periodismo, que hay gente que llega a través de carreras más tradicionales de desarrollo, hay gente que llega al SEO a través del producto, hay gente que llega a través de marketing y luego hay muchísima gente que llega a marketing a través de psicología o periodismo. Pero no hay una ruta clara porque tiene muchísimas capas. Tiene muchísimo de project management, tiene muchísimo de product management, depende de dónde estés. Eh, Creo que cualquiera puede dedicarse al SEO si sabe lo que hace. O sea, no sé, es que he tenido que arreglar muchos desastres de otra gente en esta vida y, bueno, da un poco de penita y da un poco de mal nombre. Es que, exacto, es que yo creo, o sea, mi opinión no solicitada, evidentemente aquí voy a hacer un SEO explaining, o no sé cuál sería SEO explaining. el ejemplo o la palabra concreta, pero es verdad que yo creo que un porcentaje bastante alto de lo básico del SEO lo puede hacer más o menos cualquiera leyendo Ujú, guías, ¿no? O sea, si ujú. precisamente esas mismas guías es el tipo de contenido que no recomiendo la gente que haga, ¿no? 10 cosas que hay que hacer para tener SEO en tu página. Estos contenidos un poco de mierda, con perdón, porque ya los hemos comentado con Tomás Petit hace pocos episodios en el podcast, es como lazy content, ¿no? Contenido un poco Sí. vago que se hace así porque la verdad es que funciona. O sea, los algoritmos permiten que ese tipo de contenido funciona hasta que llega un punto en que ya es insoportable, Google ya detecta que esto ya no es de calidad, cambia el algoritmo, se jode eso y se crea otra cosa y vuelve a empezar, ¿no? Pues sí. O sea, ¿tú cómo has tenido que vivir estos ciclos del SEO? Porque al final tienes que irte adaptando y renovándote cada X tiempo con los cambios de Google y de tendencias. Para mí, lo que esto ha significado ha sido entender cuáles son mis limitaciones, cuáles son las cosas que quiero saber hacer y cuáles son las que no, porque es que si no tendría un estrés encima que no me lo podría aguantar. Eh, yo soy una estratega, entonces yo lo que hago es ver la imagen completa, organizar los recursos de la manera que va a alinearse con el negocio mejor. Entonces, a mí no me preocupa si el SEO técnico está perfecto. A mí lo que me preocupa es si nuestros esfuerzos en SEO son los que están trayendo más revenue, no los que están trayendo más dinero, más ingresos a la empresa. No a nivel inmediato, sino a nivel estratégico. Yo creo que una estrategia de SEO perfecta no es necesariamente la estrategia de SEO correcta para todos los negocios, porque al final el SEO es un canal, ¿no? Entonces, entender el SEO como un canal estratégico para el crecimiento de negocio, entender el SEO como dentro del departamento de growth,
es algo que me diferencia de otros SEOs, ¿no? Y que además me quita mucho estrés de encima, porque tienes que tener una serie de cosas muy claras que no cambian tan frecuentemente como gente que está haciendo SEO on the Edge o gente que está haciendo cosas súper innovadoras, pero tienes que tener también pues unos skills a la hora de hablar con VPs, para hablar con CMOs, para hablar con CEOs, para hablar con la gente que necesitas que entienda tu canal, en el idioma en el que necesitas que lo entienda, a la vez que puedes hablar con marketing y puedes hablar con developers. No sé, para mí esta ha sido la mejor manera de adaptarme a estos ciclos constantes que son el SEO, pues puedes estar haciendo dashboards maravillosos en Python, analizando datos o haciendo, yo qué sé, la vida en verso en cualquiera de los aspectos del SEO que tienes, o puedes dedicarte a juntar todo este talento de una manera estratégica para que traiga el máximo de beneficio al negocio. Vale, vamos a bajar un poco el nivel de abstracción y aterrizarlo con ejemplos un poco más técnicos, porque Vale. nuestra audiencia es muy técnica y de hecho me atrevería a vaticinar que siendo muchos developers, pues no tienen una gran opinión de la gente de marketing, pero tú querías hablar de los temas, bueno, queríamos hablar de temas más técnicos, SEO técnico, ¿no? Entonces, empezando por temas básicos, pues ya puedes hablar tanto de Locas del Coño como de cualquier otro proyecto, ¿no? O sea, lo fundamental del SEO, y yo siendo una persona que tampoco entiendo tanto, yo me acuerdo que una de las máximas que siempre ha sido así era contenido de calidad que se renueve cada X tiempo y correctamente tagueado, ¿vale? Más o menos eso es como el mantra que funciona. O sea, ya estás haciendo que no con la cabeza, con lo cual entiendo que va a haber espacio para discusión ahí. Más o menos, ¿eh? Pero quiero decir, con eso nosotros hemos tirado muchísimo y hemos llegado, o sea, con un blog que más o menos publicaba pues una vez al mes, 2 veces al mes, o sea, varias páginas de contenido. Es verdad que la parte técnica pues seguramente está bien montada, a menos que nos la audites y me tires todo esto por los suelos, pero... Próximo podcast, te hago una auditoría SEO live. Live, ¿no? Pero en ese sentido, luego nos han contactado empresas pues como Ford, como HP, como Everest, empresas megatochas, porque nos han encontrado por Google. Y digo, ¿cómo cojones encuentran una empresa de 10, 20 personas de Barcelona? Hewlett Packard de California nos ha venido a buscar. No, es que os hemos encontrado por Google. O sea, uno, algo estaremos haciendo bien, pero dos, qué mal lo están haciendo el resto, ¿no? O sea, yo me imagino que nosotros no somos unos expertos, pero es que viendo las páginas de competidores o de agencias similares son un jodido desastre. O sea, no sé, claro. En ese sentido, los básicos, ¿qué es lo aprendiste? ¿Cómo aprendiste tú a gestionar primero los básicos, pues, por ejemplo, de Locas del Coño, si quieres que comentamos ese proyecto? Madre mía, para evitarnos otra ronda de forococheros, vamos a move on del tema de Locas del Coño. Quiero pensar que no nos escucha nadie de Forocoches a nosotros, ¿eh? O sea... Es que es una plataforma muy grande, ¿eh? Yo ya me he mudado de país, pero vale. no hace falta. Sí, la verdad que fue una movida cuando salió, pues eso, se publicó mi nombre, mi número de teléfono y yo... Hostia, vale. Sí, fue una movida. En fin. No lo pondremos en las show notes. Si no lo pongas, que la gente todavía tiene alertas fijo. Hostia, vale. Pues venga. Los fundamentals... es que has tocado muchas cosas. A ver, el concepto más importante para entender es que hay pues, tres patas del SEO, ¿no? Lo técnico, el contenido y el off-page. El técnico está ahí para habilitar el acceso de la... Coño, es que hablo de SEO tanto en inglés ahora que se me olvidan todas las palabras. Serían tipo el sitemap, serían sí. El bueno, robots.txt, ¿no? Y el hecho de que la página esté live, de que la página sea segura. Eso es técnico. Vale. Sí, hacer que la web funcione y que funcione bien. Entonces, que Google pueda acceder a todas las páginas que tú quieres que accedan, que el usuario pueda acceder también, que la usabilidad sea buena, que la página vaya rápido, que no haya saltos raros y cosas que se cargan a destiempo. El SEO técnico está ahí para que los buscadores y los usuarios puedan encontrar y disfrutar el contenido, ¿vale? Entonces estamos hablando de habilitar el acceso y de hacer que sea una experiencia agradable. El contenido está ahí para añadir valor, ¿vale? El usuario que está buscando necesita algo. ¿Qué necesita?
pues la mayoría de marcos dicen que está buscando acceder a una web, entonces ya sabe a dónde va, solamente entra a Google como vehículo. Esto es una intención navegacional. Igual quiere un iPhone 13, vamos por el 13 ya. No tengo Igual ni quiere idea. bueno, pues igual quiere un iPhone 13 y busca comprar iPhone 13. Esto es una intención transaccional, ya sabe el móvil que quiere y va para allá. Y luego tenemos la intención de información comercial. Entonces, iPhone 13, ventajas sobre el iPhone 12, si es que hubo Ujú. iPhone 12. Gente de iPhone, lo siento mucho por esto. Espero que Yo me voy podáis tan perdonar. anticuado a nivel de iPhone, o sea, creo que tengo el 8, o sea, o 7, no sé ni cuál tengo. Yo soy de Samsung, entonces todavía peor. Em, una amiga mía lo llama mi calculadora Casio en vez Ah, de, perfecto, de mi móvil. perfecto. Pues eso, hay gente que está buscando pues si información que le va a ayudar a tomar una decisión sobre una compra, ¿vale? Esta es la información, el intento de información comercial, y luego hay gente que simplemente busca información, ¿vale? Ujú. Cómo arreglar una puerta o cuántas calorías tiene el plátano, cualquier, cualquier cosa de estas. El contenido está dirigido a solucionar esta pregunta o esta intención que tiene el usuario cuando entra al buscador. Ujú. Entonces, tenemos que lo técnico habilita al usuario para acceder al contenido y disfrutarlo. El contenido provee valor al usuario y satisface su intención de búsqueda. Y por último, tenemos el off-page. El off-page, los links, el digital PR, tiene más que ver con cómo vas a hacer que los motores de búsqueda entiendan que tú eres una fuente fiable para proveer esta información. Da Eso es credibilidad. especialmente, sí, credibilidad, Autoridad. autoridad, exacto. Vale. Esto es especialmente importante y todas las plataformas se han puesto mucho a distinguir cuáles son fuentes fiables o no, especialmente durante la pandemia, porque bueno, nos jugamos la vida en parte en resaltar a las fuentes que son fiables, ¿no? De hecho, es un problema político terrible y gigantesco y un problema social indescriptible cómo la gente está accediendo a información que parece fiable, pero no lo es realmente, sobre la vacuna, sobre la pandemia, sobre si la Tierra es plana o no es plana. ¿Sabes Sí. qué te quiere decir? Que es que de verdad nos creemos unas cosas que yo, Creo que eh, no hay terraplanistas en la audiencia de este podcast, pero mira, bueno, menos mal. no se sabe, no sabremos nunca. Mira, yo me he sorprendido, conozco a una persona terraplanista y no me lo esperaba. Bueno, No me lo tiene esperaba. que ser difícil tener que gestionar esto a nivel de amistades. Centrémonos, si te parece, en la parte técnica, porque una de las curiosidades que tengo yo es Ujú. que al final no es la parte técnica. Mucha de ella depende de conceptos de programación y técnicos que una persona de SEO pura y dura, viniendo del marketing, no va a saber ni implementar ni solventar. O sea, te los va a decir, va a poder hacer la auditoría, va a poder hacer pues lo típico, el Google Lighthouse, el PageSpeed Insights, todas esas herramientas que hay por ahí. Y seguro que hay algunas más avanzadas, pues nosotros utilizamos esta para nivel técnico, que te dice, Ujú. tienes demasiado JavaScript, o la parte de above default tarda mucho en cargar, o no tienes optimizados los assets, estas fuentes tardan demasiado en bajar, la página tarda mucho en cargar, a nivel de usabilidad esto, los elementos, ¿no? O sea que al final te dan muchísimo detalle, pero eso un perfil de SEO puro y duro no te lo va a poder arreglar. Entonces, ¿cómo lo gestionáis eso? ¿Cómo lo habéis gestionado a nivel de tanto en tus proyectos anteriores o como cuando has trabajado en agencias que luego la parte de desarrollo igual no tocaban? ¿O sí había perfiles para eso? Siempre hay perfiles para eso y si no hay, tienes que pedirlos cuando estás Claro. ahí. Pero todas las cosas que me has mencionado son cosas de Web Performance Optimization, de WPO, ¿vale? Vale. Y no solamente es eso. En el SEO también estamos hablando pues de optimización del crawling, de gestión de la indexación, Ujú. y de pequeños aspectos técnicos como cómo resuelves la canonicalización en Sí. URLs parametrizadas, cómo vas a implementar los filtros en un e-commerce, y a nivel de código, cómo están creadas los wireframes, las bases de tus templates, Ujú. ¿vale? Vale. Ahí tienes muchísimos puntos de interacción entre SEO y desarrollo. Por ponerte un ejemplo, déjame pensar, sí, puedo hablar de esto.
tuve en un momento dado, uno de mis clientes tiene una web con unas 14 millones de URLs, una cosa así. Mi rol como SEO ahí no es tocar el código para nada, es coger estas URLs, entender estos templates están dirigidos a este tipo de keywords, estos templates están dirigidos a este otro tipo de keywords, cómo están tus competidores ganándote, ¿vale? Entonces analizamos los templates para unas keywords más transaccionales, descubrimos que había varias cosas que estaban fallando, porque en muchos casos el contenido es autogenerado o generado por usuarios y necesitas un template que funcione a nivel de SEO para que no te fastidies, básicamente. Y este caso es muy, muy interesante a ese nivel porque tuvimos una penalización técnica. En este caso, pues el análisis de datos desde una perspectiva de SEO inicia una conversación con desarrollo. ¿Vale? El desarrollo pues no tiene ni idea de si es mejor poner el H1 más para arriba, más para abajo, de si el contenido tiene que decir esta palabra primero o esta palabra último, o cómo lo está haciendo la competencia, qué otros módulos pone la competencia allí. Eso, pues bueno, los developers no lo miran, ni tienen por qué, bueno, no Ni es su lo quieren trabajo. mirar, no quieren ni Exacto, entender eso. O sea, para ellos es como exacto. la peste negra. Hay que evitarlo a toda costa, trabajar en temas de SEO si Exacto. eres developer. Exagero, Exacto. pero Pues que por lo estoy de general, acuerdo. por lo general, un developer no quiere acercarse a nada de marketing y dice, no tienes que cambiar esto, los meta tags. Y dice, guay, tengo que meterme a meta tags, titles, no sé qué, menuda mierda. Generalmente es un trabajo que no quiere hacer un developer. Pues Pero sí. bueno, Y más perdón, decías. en tu apartado, que es todavía más, yo qué sé, es que Claro. trabajar en mobile y en app, en SEO, pues es un palo. Pero bueno, no vamos tampoco a rajar. No, Em, hemos venido aquí a rajar. O sea, total, hemos no venido a escucha rajar. nadie, no hay audiencia, con lo cual, ¿qué más da? Podemos rajar. No, Y coñas además, como aparte. lo estamos haciendo en español, pues la gente que hace SEO conmigo no me escucha. Exacto. No me No, va a pero entender. también porque al final, o sea, esta conversación un poco más sin filtro da mucho Sí, más valor que los típicos podcasts de vamos a hablar de SEO y lo único que hacen es leerte lo que podrías encontrar en los 10 primeros artículos de Google, que dices, sí. bueno, o sea, yo también me he leído el blog de Kissmetrics y de Neil Patel, no sé qué, y dices, O no, no ok, digas Neil Patel. Mira, no, punto no, era VIP por, número 1. No, Neil Er- Patel no. era por decir algo de la gente se queda mucho en la superficie, ¿no? Y que de hecho lo siguiente que iba a decir es que realmente en temas de SEO, cuando lo hemos visto de algunos clientes que nos lo piden, o yo he hecho proyectos como freelance y me han pedido consejo en ese tipo de cosas, veo que la gente se focaliza mucho en el micro, ¿no? Y no tanto en el macro. Entonces te van a decir, mírame si está bien puestos, pues yo qué sé, si tengo bien los tags, si tengo bien el schema.org, si tengo ese tipo de cosas, digo... Generalmente, el problema de SEO no viene tanto, vamos a actualizar esta pequeña cosa, vamos a hacer estos pequeños... Estos caños tan micro, no sé, y aquí quiero que me corrijas Depende porque de quiero la ser... escala de la empresa con la que estés trabajando y de la Claro, escala de la audiencia que tengan. es lo que digo, normalmente la gente ya tiene... está tan mal hecho todo que le cambies los H1 por H2 y le pongas los alt en las imágenes, no va a cambiar absolutamente nada cuando tienes un lío con lo de la canónica... Bueno, lo de... Canonicalización. No sé decir esa palabra, o que no tengas bien una buena estructura de URLs, una navegación, un sitemap enorme. Hay gente que no tiene ni Sí. sitemap, o sea que no tienen los básicos y te van a buscar estas cosas tan puntillosas, ¿no? En ese sentido, macro versus micro, o sea, ¿por qué empezamos y cómo y cuándo pasamos del uno al otro en proyectos de SEO? Pues ahí es donde mi rol tiene más importancia como estratega, ¿no? Porque una persona que venga de lo técnico me va a venir a lo micro principalmente, una ¿Vale? persona que venga de lo técnico pero más en el lado de desarrollo, igual me va a venir a cosas más macro, alguien de negocio o de content marketing me va a venir por otro área. Em, Tienes que alinearte un poco con lo que va a ser mejor para el negocio, ¿no? Si tú sabes que tienes unos stakeholders que tienen el poder sobre tu presupuesto y sobre tus recursos, tienes que entender cómo los vas a convencer. Va a ser a través de unas pequeñas ganancias en rankings en un área del site a la que sí que puedes atacar con lo micro, ataca con lo micro, consigue presupuesto, ataca con lo macro. Si es una empresa que tiene un buy-in para SEO perfecto y que te van a escuchar tus recomendaciones y van a darte el presupuesto, pues haces lo macro y luego entras a lo micro si necesitas entrar. Pero bueno, yo muchas veces he recibido un cliente o una web y he pensado, mira, préndele fuego, vuelve a empezar y te va a ir mejor.
pero eso no se lo puedes decir nunca a nadie. Y tienes Exacto. que tener esas conversaciones complicadas con management, con marketing, con producto, con CMOs, con CEOs, con CTOs. Y muy a menudo las empresas hacen una elección muy, muy temprana de con qué tech stack quieren trabajar, sin entender que igual esto no va a ser bueno para ellos para escalar a la larga o para crecer a nivel de SEO. Y tienes que tener una conversación con un CTO de decir, a ver, ¿cómo gestionamos esta migración de CMS? O Claro. tenemos que, tienes, bueno, ahora voy a decir una tontería, pero a lo mejor tienes esta web en React y esto y esto y esto y esto está funcionando en tu contra y Google no se entera de lo que está pasando aquí, Sí, ¿no? tradicionalmente ha habido muchos problemas con JavaScript porque los crawlers de Google pues, no interpretaban JavaScript. Poco a poco lo han ido interpretando, pero es verdad que sigue siendo subóptimo, ¿no? En ese Bueno, sentido, con lo cual, renderizando, ahora lo renderizando, renderizan, pero correcto. igualmente es un... Joder, Es JavaScript más de SEO es complejo. una movida. Sí, es más complejo que eso. Por ejemplo, si tu web no tiene JavaScript, o sea, si vives en los 90, Sí, em, Google coge todo tu HTML, lo lee y dice, vale, todo bien, y vamos a indexar. Si tu web tiene JavaScript, Google coge tu HTML, dice, más o menos, vale, ok, vamos a renderizar el JavaScript. Entonces lo pone en una cola de renderizado, lo renderiza y luego si toca lo indexa, si no, no. Pero claro, renderizar páginas en JavaScript gasta recursos de Google, ¿vale? ujú. Y Google pues no tiene No tampoco te que lo tirar el prioriza dinero tanto, en ¿no? esta vida. Vale. No te lo prioriza tanto, te gasta crawl budget y además Google lo va a evitar cuando pueda. Entonces, si tienes una etiqueta de no index en Ujú. una página con JavaScript, esto igual ya no es cierto, pero era cierto cuando lo miré hace un año y medio o así, no te lo va a poner en la cola de renderizado. Dice, si no quieres indexarlo, ¿yo para qué la tengo que leer esta web? Pero a lo Claro. mejor tienes que leer esta web para entender relación entre entidades o porque es una web que es importante para ti a nivel de linkado interno. Em, pues eso, una de las muchas cosas El tema de JavaScript, yo me acuerdo, cuando empezamos nosotros, o sea, ha cambiado un montón, porque cuando empezamos la empresa en 2014, cuando estaban en auge lo que eran las single page applications, ¿no? Con una URL solo, lo hacías ¡Ay, todo y las dices, vale, spas! fabuloso, o sea, de puta madre para la experiencia de usuario, pues para según qué cosas iba muy bien, por suerte murieron porque realmente era una mierda a nivel de navegación, pero claro, Google veía una sola URL, con lo cual me acuerdo que en algún proyecto tuvimos que lo hicimos antes de que Google renderizara correctamente JavaScript, lo que tenías que hacer era, hacías el proyecto y luego hacías una versión sin JavaScript con lo que llamábamos un planchado de la web con versión pues, en HTML sin JavaScript para que lo entendiera Google, si no a nivel de SEO era terrible, con lo cual a veces estar en el cutting edge de la tecnología, ¿no? La super vanguardia, igual también tiene bueno, tengo consecuencias negativas a nivel de SEO. Imagino que también os lo habéis encontrado mil veces esto. Pero las spas no están muertas. No, no están muertas, pero ya no se Quiero llevan decir, tanto como cuando Just Eat creo el que está auge de en AOL spa. está, Just pues Eat sí, creo que está está en todavía. spa y el ¿Vale? exdirector de SEO de Just Eat, Jerry White, hizo una charla sobre SEO para spas en Brighton SEO Claro. en septiembre de este año, que estuvo súper, súper chula. Claro, en Las slides estarán 2021. por ahí en algún lado, Pero en sí. 2014 tenías que hacer malabarismos para que Google entendiera lo que era una spa. Y mira que Sí, sí. Angular, que era como el gran proponedor de las spa, está desarrollado por Google. Con lo cual dices, joder, macho, o sea, por un lado bien, por el otro, si lo habéis inventado vosotros, ¿por qué no hacíais más compatible con vuestra No, pero es propia que en mierda? las webs de Google hay cosas que son súper mala práctica de Sí. SEO. Y tú lo miras y te hace risa, ¿no? Ahí tiene un Language Country Selector en Google Play que tiene mal implementado, creo que es el ex default o una cosa así. Vale, Y yo, pues, no imagínate. sé, estas cosas me hacen gracia. Hombre, está bien saberlo. Imagino que bueno, en todas partes cuecen habas y al final una empresa tan grande no tienen Pasa mucho en las multinacionales, ¿eh? Y eso lo hemos visto nosotros, por ejemplo, cuando trabajábamos para Rakuten, que ellos tenían todos sus desarrolladores implicados en el core de la tecnología, pero no para marketing. Entonces todos los Mm, proyectos de marketing nos los pasaban a nosotros para no distraerlos, a no distraer a sus propios desarrolladores. Entonces, imagino que pasa lo mismo con SEO, ¿no? Que decían, vale, los de SEO a 100% para marketing, pero no para lo que es, pues, customer support. Ahí no pongas SEO, ¿qué más da? Esa es customer support, por decir algo, ¿eh? Lo digo un poco la babala.
Pero No, entiendo sí. que quieras es optimización de recursos, con lo cual la gente que ha montado eso en la Play Store, bueno, o sea, ¿no? O sea, Totalmente, no tienen por qué tener SEOs en cada división de negocio. no, exacto. Y una de las cosas que pasa, volviendo un poco, tiro un poco para atrás porque nos hemos metido un poco en un rabbit hole de tecnológico que es súper, súper bueno. Va bien comentar este tipo de cosas porque generalmente este tipo de batallitas de SEO, o sea, entre marketing y tecnología, generalmente mucha gente no las entiende, me siento un poco solo. Ahí me he sentido Ay, yo entendido. te entiendo. Claro, pero por ejemplo, en temas de cuando nos piden, por ejemplo, alguna vez nos han pedido alguna auditoría de SEO, que si es algo como muy complicado, pues evidentemente lo pasamos a otra gente. Cuando quieren que la hagamos nosotros, que es más del punto de vista técnico, pues me implico yo y las hago, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces viene la conversación difícil que dices tú, que el cliente ve que lo más jodido es lo que más cuesta implementar, entonces, y te viene un poco con la lista de la compra, el cherry picking, ¿no? Decir, bueno, pues podemos implementar esto, esto y esto, que al final son solo 6 horas y el resto no, porque implica cambiar la estructura de URLs, implica cambiar la gestión del idioma, por ejemplo, ¿no? Lo doloroso. Entonces dices, ¿tú quieres impacto o quieres simplemente que gastemos 6 horas en arreglar una cosa que es puramente estética, ¿no? ¿Cómo aconsejarías a nuestra audiencia, a gente como yo que todavía no he sabido cómo vender esto, a vender el package entero? Porque si no es lo que dices tú, o sea, tienes tal fregado ahí que por bien que arregles dos cositas, esto vas a ver que luego lo arreglas, no te da el retorno que esperabas, por lo tanto, como cliente vas a decir, esto no me ha ayudado en nada, pues no invierto en el resto. Malamente. O sea, yo creo que si no vas a lo macro a veces, ¿no? Sí. ¿Qué aconsejas? ¿Cómo es el argumento de venta ahí? Yo he estado en esa posición muchas veces de decir, ¿por qué te tienes que preocupar de sacar 4 links aquí y hacer una campaña allí si tu contenido se está cargando mal, ¿no? Ujú. Al final, mi respuesta es que el cliente no es tonto, aunque a veces lo pueda parecer. Madre mía, menos mal que este podcast está en español. Aunque a veces Tengo opiniones muy fuertes al respecto. bueno, ya lo sé, pero puede que te falte un contexto, Sí, un contexto mayor sobre pues, el negocio, las dificultades de negocio, las exacto. dificultades personales que tiene ese empleado en concreto, ese stakeholder tuyo, a la Mm, hora de tener sus cosas implementadas, ¿no? Y si tiene una estrategia, pues como la mía, implementar unas cositas, conseguir confianza y luego implementarlo todo. Y a veces los trade-offs, el SEO igual trae un 20% del revenue y no están dispuestos a invertir X recursos en lo macro cuando no creen que sea un canal en el que vayan a escalar. Y mm. pues mira, vale, ok. Yo Pero he entonces, ¿para qué estado, pides el informe? O el informe simplemente para quedarte más tranquilo, bueno, ¿no? sí, bueno, es una auditoría, ¿no? Están ahí para ver Sí. si hay alguna cosa gorda que se les haya escapado. Pero a lo mejor lo que les estás diciendo de que tienes que cambiar el CMS, tienes que reescribir todo esto, pues igual ya lo sabían. Igual lo tienen en el roadmap, igual lo han intentado meter en el roadmap y les han dicho que no. No lo sé, al final, cuando estás en consultoría, da rabia por un lado, porque es como, quiero hacerlo bien, quiero echarte una mano, quiero que triunfes, pero por otro lado, si tú has hecho tu trabajo, espero que cobres por todas las auditorías que haces, pues si no, eso es una putada. Sí, 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 sí. Eh, No, porque si no perjudicas al sector, en Eso, verdad, ¿eh? O sea que audiencia de Live on Mars, todo el mundo a cobrar las auditorías, por favor. absolutamente. Auditorías gratis a Y nadie. lo más caras posible, si puede ser. Porque es un trabajo que es muy poco, bueno, da muy poca recompensa, en verdad. Pues sí, ese era tu trabajo, es lo que te han pedido, no estás in-house, tu ownership sobre los resultados de tu cliente es muy limitada y es una putada, pero es lo que es. Pero claro, es que a mí me suena como la típica cosa que dicen, que además lo dicen muchos hombres, no voy al médico porque siempre que voy me encuentra cosas, ¿no? Pues no pido auditorías porque si no me van a decir cosas que yo no quiero saber o que no me gusta que me digan que tengo esto hecho mal, ya he invertido mucho en el CMS, ahora tengo que cambiarlo. Por ejemplo, esta mañana grabamos un podcast con uno de nuestros clientes que es Singularo, ¿no? Y ellos, un gran error que tuvieron fue el de implementar Magento como gestor de e-commerce demasiado temprano en la Mm, empresa y les costó muchísimo dinero, ya no solo en la implementación, sino el cambio. Entonces ellos fueron bravos porque al cabo de un año y medio vieron que eso no daba resultado y lo cambiaron. Pero hay gente que dice, no, no, ¿A dónde se ya... mudaron? Desde Magento. Ay, no, igual no me lo puedes decir, perdón. ¿A dónde se muda? No, no, sí, sí, ahora están en Shopify. Pero, Mi pero, pero, competidor. pero no sé de qué venían al principio.
Es que igual creo que empezaron con... No, empezaron con... No me acuerdo empezaron con otra cosa. Pasaron a Magento, pero hay mucha gente que habría dicho, he invertido, por decir algo, 50.000 pavos en Magento, 100.000, me quedo aquí. Porque ya es coste sumergido. Y hay poca gente que tiene el valor de decir, no, no ha funcionado, voy a otra cosa, ¿vale? Y ahora, pues, bueno, son tu competencia Shopify, pero en ese sentido, y tiene sus limitaciones a nivel de SEO, ¿eh? Un poco como todo, seguramente no está tan optimizado, pero al final es un balance de cosas. Pero la gente esa que no tiene el valor de decir, ya he pagado todo esto, voy a arreglarlo, me costará tanto, me quedo en esto. Ahí tenemos un problema. Y a nivel de proveedor, y tú que has estado en el lado de servicios, pasará exactamente lo mismo. Esa frustración de decir, si sabes que estás equivocado, sabes que has perdido esta pasta, sabes que vas a perder más, no te agarres a esto como un clavo ardiendo, ¿no? Pero igual quieren probar un modelo de negocio y vender la empresa, ¿no? Y eso igual tú no lo sabes. O igual han evaluado que su cuota de mercado no va a pasar de X y cuando evalúan el ROI Ujú. de la acción que supone pues cambiar de CMS, deciden pues que no les sale a cuenta. Que comparado riesgo con retorno e inversión, pues no lo van a hacer. O igual es la persona con la que estás hablando en concreto que tiene unas reticencias. Y ha pasado una y mil veces que alguien recomienda a alguna empresa, no se implementa, llega a otra agencia, lo vuelve a recomendar, se implementa sin ningún problema. Ujú. Al final, yo qué sé, no somos racionales ni consistentes y estás trabajando con personas que tienen sus movidas. Ya. Lidia, migraciones, que es uno de las patatas calientes dentro del mundo de SEO, ¿no? Migración de una plataforma a otra. Técnicamente no tiene que pasar nada porque sustituyes una URL por otra, mapeo uno a uno, siempre pasan cosas. Sí. ¿Cómo tenemos que preparar, cómo preparamos al cliente para avisarle que va a haber un SEO drop, ¿no? ¿Cómo se puede recuperar este tipo de cosas? ¿Habrá URLs que te has olvidado porque no estaban ahí? ¿Habrá alguna mala configuración que igual, ostras, este link no está bien tagueado porque el equipo de marketing no ha tagueado correctamente todas las páginas? ¿No? Las migraciones siempre se complican. ¿Cómo podemos gestionar las expectativas? Gestionar las expectativas es la parte más sencilla, yo te diría, porque ¿Sí? es lo que tú has dicho. Va a haber un drop, vas a tener Convénceme de un ello, drop. porque no. Bueno, vas a tener un drop. Mira, este Sí. competidor tuyo hizo una migración hace X, esto lo miras en Sistrix si quieres, Vale. y tuvo un drop de X. Cometieron estos errores, nosotros los vamos a evitar. Esperamos que tu drop sea de 5% en vez de un 10%, Pero como siempre fue hay en tu drop, ¿no? competidor. No siempre. Vale. Yo he hecho migraciones que han tenido una subida de tráfico en vez de migraciones que han tenido una bajada. Así es que yo tuve una Ole época tú. muy técnica. Ole tú. No, 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 yo no, Sí, no he conseguido nunca. No, yo no soy de SEO, ¿eh? Pero generalmente, por lo que tenía entendido, es siempre hay drop. Hagas lo que hagas. no, realmente no tiene por qué. Vale. Y si estás migrando, por ejemplo, de servidores, pues no tendrías que ver ningún drop en absoluto. Es más, si estás migrando y estás No, de migrando por servidores un... no, pero la que ya tocas algo de... O sea, si has tocado el código por algo y entiendo, ¿eh? Corrígeme aquí. Entiendo que es... Google le hace falta... O sea, detecta que no son las mismas páginas exactamente. La URL sí, pero el contenido ha cambiado, hay cosas diferentes y dice, voy a revisarlo más a fondo que ha cambiado de servidores, pues la misma aplicación. Ahí no debería haber un Sí. drop, ¿no? No sé si necesariamente hay un drop, depende, ¿no? Si Vale. estás en un área que es más complicada, como un área legal o un área de salud o un área de inversiones, dinero, stocks, vas a tener que demostrar tu autoridad otra vez, ¿no? No desde cero, pero sí que es Vale. probable esto que dices de que Google ha entrado en tus páginas, ha visto que son distintas y que no se fía tanto. Puede pasar. Hay áreas en las que son más conservadores a la hora de rankear cosas y tienen más miedo a los cambios, y es normal. Eh, ¿Cómo hacer una migración sin tener pérdidas? Y yo lo que he hecho ha sido tener una conversación muy, muy abierta con los developers con los que estaba trabajando, ¿no? En este caso estaba migrando de una versión de WordPress que habían hecho, bueno, le habían hecho 3.000 cosas y estaba muy, muy anticuada a una cosa bastante nueva. Era una versión de WordPress en las que todas las URLs todavía tenían el /feed al final, ¿vale? O sea, para que te imagines. Y esta migración la hice hace 2 años, me parece.
Mira, esta sí que la hice en español. Espero que tampoco me esté escuchando. WordPress es el anticristo de nuestra empresa, con lo cual cada Pues mención a mira, WordPress te resta 100 escuchas. mira, no sé, ¿eh? Yo, si vieras con lo que he trabajado, no odiarías WordPress tanto. No, no, claro, no, 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 o sea, al final es una A herramienta que veces lo echo los de menos, marketers, ¿eh? claro, a los marketers les gusta porque dicen, puedo hacer esto sin tener necesidad de acceder a developers y tengo mogollón de plugins para SEO. Good luck en el futuro, o sea, cortoplacista Sí, 100%, pero sí. habrá cosas peores, evidentemente. Hay cosas peores, te lo aseguro, 100%. Sí, Em, pues eso, que yo en realidad WordPress lo aprecio, ¿eh? Dentro de mi corazón le tengo cierto cariño. no te lo Em, tendremos en cuenta. Gracias. Pues eso, esta era una versión de WordPress tan antigua que teníamos el slash feed al final de todas las URLs. Vale. Em, no hubiéramos sabido que teníamos el slash feed al final de todas las URLs porque no estaban indexadas ni en sitemaps ni tenían ningún tipo de tráfico si no hubiera habido una conversación con los developers. No es solamente sacar todas las URLs de tu crawleo, tienes que Vale. combinar varios crawls, tienes que combinar un crawl bueno, con un crawler específico como Screaming Frog, como Sidebolt, tienes que combinar tus crawls de Google Search Console en la sección de cobertura, tienes que combinar tus crawls de URLs con tráfico en Analytics. ¿Vale? Tienes que mirar todo eso. Tienes que además combinar tus URLs de recursos, porque si cambias el CSS, es mejor que redirijas el file de CSS antiguo a la nueva Ujú. URL, aunque no tengas todavía el file, o lo hayas, bueno, eliminado perfectamente. Si la Ujú. URL cambia, es mejor que redirijas porque puede que te dejes alguna cosa legacy en el código y que se vaya a romper, pues así no se rompe, básicamente. Y de hecho, una de las partes también más jodidas es que si ha habido un drop y es demasiado heavy, te das cuenta tarde, porque en realidad cuando cambias las URLs, haces la migración, puede que tarde esas horas barra días a indexarlo todo Google, ves que el tráfico va más o menos bien y de golpe y porrazo que al cabo de 2 o 3 días te cae y todo lo que hagas va a ir tarde, porque va a Ujú. tardar también un tiempo a hacer efecto. Con lo cual, estrategias cortoplacistas no suelen funcionar muy bien y en la desesperación que generan los SEO drops, sobre todo en e-commerce, que pueden hacer que un 20% Sí, de pueden pérdida de costar un tráfico pastón, es un sí. 20% de facturación, la gente toma decisiones muy a la desesperada, ¿no? Entonces, ahí entramos en conversaciones un poco más complicadas todavía, ¿no? ¿Qué es lo peor que te has encontrado en ese sentido? Yo he estado ya bueno, es diciembre, ¿no? Entonces estamos todos hablando de Ujú. qué vamos a hacer en 2022. He estado en Sí, 3.000 conversaciones, en podcast y webinars y cosas de estas para hablar de estrategia de 2022 y una cosa que siempre me preguntan es, ¿qué es lo que tienes que dejar de hacer? Pues lo que tienes que dejar vale. de hacer es reaccionar así, con pánico, a según qué drops, ¿vale? Si Ujú. no tienes una penalización, si no hay un motivo técnico que justifique ese drop, si... yo qué sé, si es un drop muy limitado a una área de tu web, respira muy hondo, agárrate a la cartera mientras pierdes facturación Ujú. y no tomes decisiones precipitadas, sé estratégico. O sea, ten una estrategia y entiende de dónde viene tu tráfico, por qué viene tu tráfico, cuáles son tus puntos fuertes de SEO y si has perdido alguno de ellos en el proceso de migrar. Claro. Y eso supongo que es Es fácil de fácil de decir entender, cuando no estás perdiendo fácil de dinero decir, en correcto. directo. Que esa es la diferencia fundamental también entre SEO y SEM, ¿no? Que al final, fundamentalmente, como que en SEM parece que puedes calcular inmediatamente el retorno de cada céntimo que introduces en el sistema, ¿no? Que le das a Zuckerberg y dices, yo le doy 100, me da 125, fabuloso, si le doy 200, pues me va a dar 250 o posiblemente más, ¿no? Y lo sé en el mismo instante o en una hora de diferencia. SEO puede que te llegue según cómo lo hagas, según cómo sea tu estrategia, tarda un tiempo ¿no? El primer día que lanzas una empresa no apareces en la primera página de Google, a No. menos que seas una cosa muy, a menos que busques por tu puto nombre exacto o hagas una cosa muy específica, pero generalmente tardarás un tiempo en ir subiendo de ranking, Sí. autoridad, etcétera, ¿no? Con lo cual, por ese lado, entiendo que la diferencia entre el cortoplacismo y el largoplacismo, pero en casos de emergencia, pierdo dinero, la gente tiende a pensar en ¿qué hago ahora para arreglar esto mañana? Porque si no, Sí, puede ir a peor, ¿no? sí, sí, sí. Mitos tecnológicos. ¿Hay alguno en concreto de la parte de
que te vengan los clientes, por ejemplo, eso nos pasa mucho a nosotros, ¿eh? Que nos dicen cómo tenemos que implementar las cosas. No nuestros clientes actuales, que son maravillosos, pero hay gente que te viene y te dice, por cierto, y tenemos que hacer esto en tal tecnología, implementar esto así, porque he leído por ahí o mi cuñado me ha dicho que, ¿no? Entonces, ¿qué mitos tecnológicos eran verdad hace un tiempo, pero ya no lo son a nivel de SEO? Como por ejemplo, el uso de ciertas tecnologías, el uso de algunos CMS, algunos tags que ya no se utilizan pero te los piden. Bueno, si estás hablando, por ejemplo, del tag de meta keywords, Correcto. Sí. funciona en Yandex y Súper relevante. Si funciona. trabajas en Bueno, Rusia. puede ser relevante. Claro, claro. Pero Google ya te pone directamente no uses este tag porque no lo Sí. mira nadie. O sea, les da absolutamente igual Yandex. Pero está bien que lo digas, no sabía. Sí, la verdad que es un tag que funciona, creo también en DuckDuckGo. Quiero decir, Vale. no Bueno, vayamos tampoco a ignorarlo para siempre. Yo, a ver, no lo uso. O sea, es vale. principalmente decir, yo no uso ese tag, pero no es que sea completamente sin sentido Claro. usarlo en distintas webs, porque es que vamos más allá de Google y cada vez hay más buscadores y estamos hablando de metabuscadores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, Pinterest puede actuar como buscador, Facebook tuvo una época en la que decían que iban a ser un buscador y tenemos motores de búsqueda en distintas plataformas, distintas aplicaciones. Por Ujú. si las moscas, si tienes tiempo y recursos, échale las meta tags, que no te va tampoco a doler el alma. Coges la Vale. URL, le quitas en los guiones y lo metes en las meta tags y no tienes ni que hablar bueno, habla con marketing, por favor, pero que tampoco es muy complicado. Em, pero sí, es que eso en realidad trae a colación que pensamos que SEO es siempre Google y no necesariamente, ¿no? En Es una buena Europa reflexión. Sí, sí. sí, en Europa sí, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro, no sabemos si vamos a depender de otro tipo de buscador. em, y puedes estar en distintos nichos, ¿no? Por ejemplo, es mucho más probable si tu público son developers que tengan bloqueadas todas las cookies, que todas sus cookies queden borradas inmediatamente con un plugin u otro, O que que usen DuckDuckGo. inhabiliten, que usen DuckDuckGo, que inhabiliten links de afiliados, o sea, que el link de afiliado pues no funcione. Ujú. Entonces, hay distintas cosas que tienes que mirar y no es todo. Joven, depende, ¿no? Es la respuesta de mierda que damos los SEO siempre, que depende todo. Pues oye, sí, depende, me sabe mal, pero depende. Y a nivel de tecnología, porque hemos mencionado antes eso, ¿no? Que las tecnologías de frontend, sobre todo tipo pues, React en sus inicios, Angular y todo eso, perjudicaban el SEO. Ujú. Hoy en día ya no es así porque ya se ha arreglado este tema y realmente se ha invertido muchísimo tiempo y muchísima materia gris en hacer que todo lo que es la parte de JavaScript sea lo más performante posible, porque al final el mercado va hacia ahí, entonces tienes Sí, que arreglarlo, ¿no? Pero habrá todavía algún mito de estos coleando para ahí de como el JavaScript no es bueno para el SEO. bueno, ¿Con qué te encuentras cada día? JavaScript no es bueno para el SEO, cosas específicas sobre conseguir tener un score perfecto en los Core Web Vitals. Puedes tener un score perfecto en los Core Web Vitals con una página de mierda que no les sirva de nada a tus usuarios. Un Correcto. HTML súper plano que no hace nada, que no Sí, claro. comunica tu marca, que no vende. Pero oye, mira, un 100, ¿eh? En Cumple. el Lightscore. Páginas de GeoCities de los años 90 seguro que cumplen porque son Sí, responsive, ¿no? O sea, sí, no tienen exacto, JavaScript, exacto. cargan Exacto. enseguida, no También tienen hay, dependencias de terceros, o sea, fabuloso en ese sentido. sí, también hay pues toda la obsesión por mobile first, en la que no estoy 100% on board porque yo muy a menudo trabajo con mercados B2B, en los que me encuentro que la inmensa mayoría de mi tráfico y el tráfico de decision makers viene de desktop, ¿no? Entonces, si tengo que hacer un trade-off, porque en esta vida, en development y en SEO, todo es cuál es el malo menos malo, ¿no? Exacto. ¿No? Voy a priorizar desktop, la usabilidad en desktop, por encima de la usabilidad en móvil, si mi target audience me mira en desktop. Que no es solamente lo que diga Analytics, ¿eh? Porque, bueno, pueden estar mirándote en desktop en la oficina y convirtiendo en desktop, pero gran parte de su journey puede ser en el móvil. Tienes que tenerlo bien analizado y bien pensado esto, pero sí, yo te diría que uno de los mitos es priorizar móvil por encima de desktop siempre, pues ya no es.
Y cada año salen cosas nuevas, en que todos los SEOs y muchos developers que están interesados en esto vamos locos detrás, como el Voice Search, que hace la búsqueda por voz, que hace unos años decíamos que iba a ser el 70% de todas las búsquedas. Pues no sé en tu casa, pero en la mía, no. Em, Vale, o sea, yo qué eso sé, sale de flipados del marketing que si le sale bien la proyección, dirán, oh, vaya puto genio, él lo vio en su momento y lo predijo, pero sí, generalmente es como, acabará siendo como el Segway, ¿no? Un poco el voice search de momento. sí, y de hecho, Search Intent también, en la intención de búsqueda, iba a ser el gran estructurador de no sé qué, no sé cuántos. Y hay mucha teoría Vale, alrededor de la intención de búsqueda, pero hay muy poca práctica alrededor de la intención de búsqueda. Te lo digo yo que he visto roadmaps de contenidos de centenares de empresas y he creado roadmaps de contenidos para gente que hace cosas súper a niveles altísimos y a nadie le interesa el Search Intent. Y estoy ahí leyendo que el Search Intent es lo que más importa, que el mayor ranking factor es satisfacer la intención de tus usuarios. Si es así, la gente no lo está valorando de esta manera. vale, Pero sí, vamos a ir todos detrás de algo, detrás de la cosa bonita, detrás de la cosa brillante. Y esto pues tiene que ver con lo que decíamos antes de no entrar en pánico cuando hay un drop, pues tampoco te flipes cuando alguien dice que Voice Search va a ser lo más y el 70%. Sé estratégico y sé consistente. Ser vale. consistente para mí es lo que más funciona cuando estás haciendo SEO. Vale, Tienes una estrategia y la sigues. que igual el tema de seguir estas tendencias tiene más sentido para si trabajas para grandes multinacionales, no quieres ser el último, quieres ser de los primeros en probar cosas porque es eso, ¿no? Hostia, Uber implementa algo y tú eres Lyft, el competidor es como, tengo que hacer exactamente lo mismo porque si no voy a perder usuarios, por eso. Pero si eres una tiendecita de barrio o una empresa como la nuestra o una startup que no te aplica tanto eso, o sea, que igual te merece la pena más esperar porque no va... Raramente te va a suceder que te subas a la cresta de la ola siendo una empresa con un budget pequeño, modesto, ¿no? Y no puedes sumarte a realidad virtual, búsqueda por voz, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, Y es emocionante, ¿eh? Y a todos los marketers que toman estas claro, todo les decisiones mola. nos encantaría, pero no es lo mejor para el negocio. Otro mito que quería comentar contigo, porque a ver qué A tal, ver, este es un poco controvertido, ¿vale? Que es el de necesito una buena estrategia de SEO para crear marca. No sí, es al revés. Si tienes una buena marca, ¿no te sí y acaba no. llegando buen SEO? Sí y no, y sí, Vale, y va. sí, y no, y no. Oh, Madre bien, mía, bien, bien, esto es bien, bien. Me súper gusta. interesante. ¿Ves? Vale. Esto sí que creo que es una tendencia que sí que se va a quedar para el año Yo que lo veo viene. en las startups que me piden inversión, por ejemplo, que yo invierto, y veo que muchas de ellas tienen una slide de cómo o sea, los que son de direct to consumer, que, o sea, que van a crear marcas, pues sí que sé, zapatillas veganas o de alguna marca de bebidas sofisticadas sin alcohol, los hard seltzer y todos estos, que dicen, y vamos a crear una estrategia de SEO para crear marca. Y digo, a mí me chirría. Dime cuál. Tú has dicho sí, sí, no, sí, no, sí, no. Hay varios escenarios. Adelante. Se retroalimenta, el SEO y la marca se retroalimenta. Y esto es Vale. súper importante y en mis gap análisis, esto también, si hay algo con lo que, si la audiencia sigue aquí, después de todas las Sí, sí, chorradas sí, que sí. digo, Yo creo. que Hombre, sepáis que rankear es tan fácil o tan difícil como hacerlo mejor que tus competidores. Con lo que no depende solo de ti, depende de tus competidores. Tienes que claro. saber lo que ellos hacen para saber lo que tú tienes que hacer. Em, y yo esto lo resuelvo con un gap análisis, ¿vale? Mis gap análisis ¿Qué es un tienen, gap análisis? Perdona. es un, ¿cómo lo digo en español? Esto si no lo he hecho nunca en mi vida en español. Es como Lo digo es un porque no lo he análisis entendido. O sea, de, no sé ni qué es un gap análisis, bueno, pero. pues ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus competidores? ¿No? Si Vale, tú vale, vale. rankeas para 3.000 keywords y tus competidores, todos ellos rankean para 30.000, tienes un problema de contenido. Si tienes Vale. 100.000 páginas editoriales indexadas y tus competidores tienen 100, pues no necesitas más páginas editoriales indexadas, a no ser que veas en tu cantidad de tráfico por página o en tu cantidad de tráfico por keyword que tienes un problema de calidad, ¿vale? Em, Luego puedes ir a... Hay gente que viene y quiere links. Cuando estaba en Rise at 7 había muchísima gente que venía desesperada por links porque era lo que vendíamos mejor, lo que hacíamos mejor. Y ya no estoy con ellos, pero sigo pensando que es la mejor agencia de link building que hay en el mundo ahora mismo. Y ya tienen oferta en España, por cierto. Em, hacen un trabajo increíble. Hay gente que venía y quería links, pero yo les hacía un gap análisis y pensaba, ¿para qué quieres links si tu web no se carga? ¿No? Ya. Em,
tienes que ver dónde están tus competidores para ver dónde vas tú a empujar. Porque si eres el mejor en técnico, no hace falta que sigas invirtiendo en técnico, invierte en mantener, en innovar, pero no puede ser tu estrategia de crecimiento SEO. Tienes que ver dónde estás en la media o por debajo de la media para llegar por encima de dónde están tus competidores. Anyway, esto es el gap analysis. ¿Por qué yo hago gap analysis? Y creo que es una de las herramientas estratégicas de SEO más importantes que puedes tener. Estábamos hablando de SEO y marca. Y esto es súper interesante y además muy relevante porque hemos hecho varios estudios desde Rise at 7 sobre la relación del SEO y marca. Hay una charla de Stephen Kenwright, también de este año en septiembre en Brighton SEO, que la podéis encontrar online, en el que se habla de la relación entre SEO y marca y de cómo tienes básicamente 3 tipos de búsqueda, ¿vale? Búsquedas branded, búsquedas de gente que está buscando tu marca, gente que está buscando Mars-based, búsquedas que están buscando el producto, desarrollo web, búsquedas que están buscando el producto y tu marca a la vez, Mars-based, desarrollo web, ¿vale? Vale. Para Markspace tienes que rankear tú siempre primero y tiene razón de ser que lo hagas. Para desarrollo web puede que rankees o no. Para Markspace desarrollo web hay cierta correlación y hemos encontrado cierta correlación en estudios. Cuando buscan tu marca y el nombre del producto, es más probable que tu marca salga cuando cuando la gente está buscando solamente el producto. Entonces, si haces una Vale. campaña de tele, una campaña de radio, una campaña de lo que sea, que provoca que la gente busque tu marca con tu producto, es mucho más probable que después, solamente buscando el producto, rankees tú. Hostia, Esto interesante. es muy interesante, no es para nada un ranking factor oficial, pero para nada. Lo hemos encontrado en varios estudios y en uno de ellos descartamos que fuera una cuestión de correlación y no de causalidad. Hubo un cliente que apagó un anuncio de televisión que tenía, lo dejaron de emitir y se cayeron en los rankings, sus búsquedas de marca no habían bajado, pero se cayeron en los rankings para las búsquedas de producto, porque habían bajado las búsquedas de marca y producto. Vale. O sea, eliminando elementos de la ecuación, ¿no? O sea, un poco aislaron eso y. Vale, aunque no sea oficial, joder, Sí, no se me había ocurrido es jamás esto. súper interesante y creo que es muy importante que las organizaciones que ya tienen el SEO bien, lo tienen por la mano, que es un canal de generación de leads o de negocio importante, empiecen a trabajar con sus equipos de PR y con sus equipos de generación de demanda para crear campañas que vayan a tener este efecto sobre los resultados de búsqueda, porque es realmente lo que puede subir de nivel toda tu estrategia digital. Pero luego me decías que hay gente que hace SEO para tener marca y eso no es del todo incorrecto. Ujú. El reconocimiento de marca puede crecer, sobre todo en negocios que tienen un recorrido muy largo a la hora de hacer una compra, ¿no? En B2B, en SaaS, cuando estás buscando un proveedor de servicios para algo que sea muy claro, muy clave para tu negocio, cuando estás buscando una plataforma de e-commerce, cuando estás buscando una plataforma de dropshipping, es muy probable que tu camino de búsqueda a través del funnel haya sido bastante más largo. Y déjame que mencione que hay un funnel de awareness, ¿no? Tú estás diciendo brand awareness. Modelos como el modelo SaaS tienen un funnel de awareness. Tenemos al cliente que no es consciente del problema, consciente de la solución y no es consciente de la marca. Ese es el primer estado. A este cliente pues puedes hablar con él de distintas maneras. Luego llega un momento en el que el cliente es consciente del problema. Por ponerte un ejemplo, eh, Spas el negocio, Sí, no no, la no tecnología. single page applications. Ahora hablamos de Exacto, relajación y exacto. aguas termales. Vale, Spas que tienen muchas citas perdidas, que la gente no viene, no se presenta, ¿vale? Es una vale. putada porque es un coste de oportunidad y además es un coste para el negocio. Eh, ya son problem aware, están conscientes del problema. ¿Cómo lo solucionan? No lo saben. Van a buscar información sobre el problema y van a buscar potenciales soluciones. En una de las empresas de SaaS en las que trabajaba, Comify, ofrecían soluciones para este tipo de casos con recordatorios SMS que estaban demostrados, podían, bueno, muchos del motivo por la que se pierden citas,
es por olvido y los recordatorios SMS pues realmente tenían muy buen impacto en eso. Y hay un estudio sobre el efecto económico de los recordatorios SMS en el Hospital de la Costa del Sol en Málaga, creo que era, Vale. que se ahorraron $500.000 en un año solamente implementando pues, unos recordatorios pequeñitos. Sí, sí. Entonces era pues eso, muy chulo. Volvamos al funnel, que es que me pierdo. Tenemos cuando no están ni problem aware ni solution aware. Cuando están problem aware me faltan a las citas. Cuando están solution aware vamos a coger recordatorios por SMS. Cuando están brand aware, ¿vale? Es el último estado del funnel en el que conocen tu marca, conocen el problema, conocen la solución. ¿Tú has podido hablar con esta persona? ¿Has podido satisfacer las intenciones de búsqueda de esta persona en todos los estados previos del funnel? Y esto ha generado un brand awareness sobre ti. Entonces, sí, una estrategia SEO puede contribuir al brand awareness y una estrategia de marca puede contribuir al SEO. Cuando yo hago estos gap análisis de los que te estaba hablando, hago la sección técnica, la sección de contenidos y la sección de marca. Y en la sección de marca yo incluyo número de búsquedas de la marca, si estas búsquedas suben o bajan respecto al año pasado, cuánto tráfico de marca tienen, no solamente para la marca específica, sino Mars-based Web Development, ¿vale? Este tipo de búsqueda que contiene marca y producto, links, cuántos dominios les linkan, cuántos links tienen en total y si estos links han crecido o decrecido y a qué ritmo en los últimos 6 meses. Son las maneras en las que yo entiendo que la marca afecta al SEO y viceversa. Has dicho una cosa súper... O sea, lo del gap analysis me ha hecho venir una epifanía ahora mismo, que es que cuando... De nada. No, gracias por eso, porque realmente ha sido súper interesante darme cuenta de por qué rankeamos relativamente bien a nivel de Mars-Base Angular o desarrollo Ruby, desarrollo Angular, y es porque precisamente la competencia hace un trabajo horrible. O sea, realmente entras en las webs de agencias tipo nosotros y no tienen ni puta idea de SEO. Lo que hacen ha sido generar ese tipo de contenido vacío, muchas keywords y todo, pero realmente si te pones a mirar un poco el código, las URLs y todo eso, y ves que son fatales en ese aspecto, ¿no? Blog que no se actualiza desde hace 3 años. Entonces, acá a mí mis socios me dicen, oye, tío, muy bien el trabajo de SEO. Digo, muy bien el nuestro, sí, pero muy mal el de la competencia, y eso creo que también ayuda. Si la gente se dedicara a hacer esto, si vendiéramos cosas como muy B2C, e-commerce, tendríamos mucha más competencia. Al final estamos compitiendo con otras empresas que están llenas de developers que no les gusta el SEO, con lo cual no hacen SEO bien. Con lo cual, nosotros que hacemos un poquito, pues ya arranqueamos un poquito mejor. Para ir cerrando, que ya estamos al límite del tiempo, nos gusta que cada uno de nuestros invitados comparta una gran cagada tecnológica para humanizar las cagadas. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor cagada de SEO que nos puedas contar, de la que podamos aprender? Porque es para aprender, ¿eh? No es para hacer ni mofa ni nada. Es para que podamos aprender. Pues que me han salido bien las cosas en general, ¿eh? ¿Cómo? Me han salido bien las cosas en general. Vale. Mira, una cagada monumental que tuve. Antes en este podcast estaba hablando de una empresa con la que trabajé que tenía 14 millones de páginas de URLs indexadas, tenía más en realidad. Y tuvieron una penalización. Esta penalización pasó porque es una página de tipo InfoJobs, pero americana, ¿vale? Vale. Entonces, como en estas páginas, los empleadores, los que están publicando ofertas de empleo, crean contenido. Cuando tú tienes contenido generado por usuarios, te estás haciendo responsable de la calidad de ese contenido como dominio. Entonces, lo que les pasó a esta empresa fue que tenían una integración con la API de Google Jobs que mandaba datos estructurados a Google Jobs. Y eran, bueno, evidentemente, trabajo implica finanzas, entonces entra en la categoría de webs más susceptibles que puede haber. Entonces eres mucho más susceptible a penalizaciones. Cuando llegamos a este cliente tenían 7 penalizaciones, yo no he visto tantas en mi vida nunca, de distintos problemas de datos estructurados.
Y en ese momento Google trataba las penalizaciones de datos estructurados eliminando solamente las URLs afectadas. A continuación, en julio de este año, Google cambió la política y eliminan todas las URLs en la carpeta afectada, ¿vale? Vale. O sea, barra jobs a tomar por culo. Es que no tenían barra jobs. Bueno, Era era directamente el índice. sobre el index. Vale, pues adiós, mi amigo. Entonces el tráfico se cayó, se murió. Mira que avisé y que lo dije, que metieran Pero, algún tipo de validación. ¿cuál es la cagada? Pero no es cagada tuya esto. Bueno, podría haber metido más caña en eso. Creo que es un Vale, buen vale. ejemplo y además me Vale. dolió en el alma porque teníamos una estrategia de contenidos que yo había hecho que les iba a multiplicar el tráfico por 10 y estaba muy bien hecha esa estrategia de contenidos. Em, y se cayó completamente la web y no se han recuperado todavía. No hubo más cambios. De hecho, estábamos subiendo en Uf. tráfico antes de que pasara esta penalización porque habíamos hecho esos cambios que te estaba comentando antes en los templates. Ujú. Pero claro, muchas de estas páginas no solo son user-generated, sino que son autogeneradas en tags, en categorías, en mil movidas así. Y la página todavía no se ha recuperado. Bueno, imagínate. No ha recuperado los niveles de tráfico que tenían antes. La última vez que miré su Search Console fue mi última semana en Rise at 7, o sea, hace un mes. Sí. Y estaban a un 70% de tráfico. Eso os pasa por no confiar en una experta como tú. Así que os animo a que, a que lo hagan la Bueno, próxima vez. estaba Habrá de aprendido la lección, ¿eh? priorizado. No era que no confiaran, es que estaba de Ya, priorizado, pero ellos tampoco tienen el roadmap de que Google va a decir mañana que ahora vamos a tratar claro. las penalizaciones por Structured Data así. Y eso pasa, eso pasa. En fin, un minuto para que digas cómo te podemos ayudar, cómo podemos ayudar a vuestra empresa y ya podemos cerrar con esto. Vale, pues bueno, como tu audiencia es principalmente developers, ahora mismo trabajo en una maravillosa plataforma de e-commerce que se llama BigCommerce, muy developer friendly. De hecho, somos una de las únicas plataformas de open SaaS, así que puedes revisar todo nuestro código en GitHub y montarte la integración con la plataforma como más te guste. Y si lo que te gusta soy como yo hablo yo y mis movidas de SEO, puedes entrar en mi Twitter, que es Lidia Infante M, o mi web que es lidia-infante.com y allí hablo pues de SEO para startups y enlazo podcasts como este o artículos que escribo en otros medios. Perfecto. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti.